En términos reales, ¿qué puede salir de este encuentro si vemos, por ejemplo, que para sentarse a negociar Maduro exige descongelamiento de dineros y levantamiento de sanciones y Estados Unidos ha condicionado esto a que se celebren las elecciones libres? Gracias, Valentina. Y bueno, creo que es una oportunidad importante para informar que el día de ayer más de 200 organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional y también voces ciudadanas nos unimos a un comunicado justamente donde expresábamos a los países que son parte de esta conferencia internacional sobre Venezuela la importancia de que se diera un compromiso con la reinstitucionalización democrática en el país y especialmente una acción multilateral coordinada por la paz, por los derechos humanos y por la justicia. Para nosotros vemos con buenos ojos y de forma positiva justamente que hayan estos esfuerzos diplomáticos, que se generen estos acuerdos o escenarios de encuentro para hablar sobre la crisis multidimensional que vive Venezuela y es necesario y es central que estos acuerdos, que estas discusiones tengan como norte, como base y en el centro la garantía y el respeto de los derechos humanos. Esa aproximación de derechos humanos es justamente lo que va a permitir que esta conferencia y que cualquier acuerdo o cualquier conversación que se tenga sobre Venezuela tenga futuro. Justamente dentro de este comunicado que hicimos, hacíamos planteamientos de cómo se debe entender esta aproximación sobre derechos humanos y sobre todo planteamos la importancia de la no impunidad. El tema de justicia Sí. en Venezuela es fundamental y el tema de garantía, protección, investigación sobre el tema de derechos humanos es central. Más allá del tema migratorio, ¿qué motiva a Petro a convocar esta conferencia si ya ha dicho que él no se considera un mediador? Bueno, yo creo que Venezuela y la crisis venezolana necesita de la solidaridad internacional, de justamente un liderazgo regional que se comprometa, no a corto plazo, no con iniciativas puntuales, sino justamente que desarrolle un compromiso, un liderazgo comprometido a largo plazo, porque además la crisis Venezuela es una crisis de larga data, de diferentes dimensiones, que requiere una solidaridad, un apoyo regional, internacional, y que vemos positivo estos esfuerzos que se están generando desde Colombia, pero necesitamos que sean genuinos. Esta genuinidad de estos esfuerzos requieren el Centro en Derechos Humanos, donde haya un reconocimiento de la emergencia humanitaria, donde hoy hay personas en necesidad humanitaria en Venezuela y fuera de Venezuela, crisis de la movilidad humana. Colombia es testigo de eso, donde requerimos un proceso de paz que incluya a las organizaciones de la sociedad civil, pero que también nos proteja como actores en esta construcción y transformación del conflicto, donde se entiendan las elecciones como una clave principal en este proceso de democratización que vamos a tener elecciones, momentos electorales en el 2024 y 2025, que también se entienda el tema de la justicia como un tema central. Teníamos la publicación del informe de la sección de víctimas recientemente, donde se dan las dimensiones de Sí. la afectación a la justicia, a las violaciones graves a los derechos humanos, a los crímenes atroces que se han cometido en el país y cómo cualquier acuerdo, cualquier conversación debe tener estos puntos centrados. Es decir, las aristas económicas son importantes, pero las dimensiones de la problemática de Venezuela deben tener la base de los derechos humanos y debe haber un compromiso, no solamente de Petro, sino de cualquiera de los países latinoamericanos, europeos, Claro. que están participando en la democracia y redemocratización de Venezuela. Le pregunto brevemente, con el panorama que vive Venezuela actualmente, ¿las sanciones realmente tienen un efecto sobre el gobierno de Maduro? Fíjate, las sanciones se crearon justamente porque hay violaciones a los derechos humanos y hay estas violaciones, hay estas sanciones particulares y estas sanciones generales. Desde las organizaciones hemos planteado justamente la afectación de las sanciones generales, pero las causas que generaron la existencia de sanciones siguen ahí. En Venezuela se siguen violando los derechos humanos. En Venezuela hay todavía responsables de graves crímenes sobre la población que no han sido ni investigados ni sancionados y Claro. justamente se ha evidenciado no hay voluntad de esa investigación. No va a poder haber paz en Venezuela, no va a haber poder una solución del conflicto si no lidiamos justamente con las causas estructurales, pero especialmente allí el trabajo de la misión, determinación de los hechos, todas las recomendaciones dadas por los organismos internacionales brindan esa ruta para establecer la justicia. Atender las violaciones a los derechos humanos no solamente es un levantamiento de sanciones, es justamente atender
la respuesta y cumplir con todas esas recomendaciones que se ha dado bajo los organismos internacionales, y allí Sí. vamos a ver verdaderos indicadores de cambio y de transformación en Venezuela.